Exactamente. En este caso yo creo que mucha gente se va a quedar con esta primera imagen, antes de que siquiera abrieran la boca. Llegan al lugar de ABC, al escenario, y ella le gana, digamos, el atril, y él no tiene más remedio que saludarla, porque ella va frente a él directamente. Y eso, pues, simbólicamente significa muchísimo, para un personaje como Trump, que sabemos que es un misógino y alguien que definitivamente no reconoce. Tengamos un buen debate, le dijo ella, ¿no? Tengamos un buen debate. Y además lo saludó como una persona normal. Sí. Oye, Arturo, fíjate que me llamó mucho la atención que era la primera, ahí se conocieron personalmente, ¿no? Era la primera vez que se veían en persona, pues. Sí, totalmente. Sí, pues claro, es que no ha habido ninguna otra. Ajá. Porque lo que estaba tratando de decir ella es: yo soy la exfiscal de California, especialista en meter a la cárcel y sancionar a delincuentes, y tú eres un delincuente. Entonces, que lo vea la gente así. Y yo creo que mucha gente. ¿Crees que se haya logrado su objetivo? Bueno, por un lado, yo creo que hay electorado suficientemente confundido, y por lo tanto ella hizo ese avance para ver si algo de ese electorado se lo lleva. Es verdad que ya a estas alturas es difícil cambiar las preferencias electorales de mucha gente que ya decidió, y que además que ya conoce a los personajes, y que nada de lo que diga Trump le va a parecer censurable, por más que diga que los migrantes están comiendo perros y gatos. ¡Qué locura! Pues, a propósito de lenguaje corporal, ¿viste el rostro de Kamala cuando salió con esa locura Trump? Soltó riendo, estaba aguada de la risa. Y eso es justo lo que había que hacer. O sea, claro, la cara de Biden en junio, cuando él decía tonterías de ese tipo, era de sorpresa y casi como que de miedo. Y eso contribuyó muchísimo a pensar, como fue, que Trump había arrasado, ¿no? Sí. Ahora la verdad es que tú ves los datos de CNN, YouPolls, etcétera. Híjole, le ganó 2-1 el debate. No es que haya tenido una mala tarde Trump, es que ahora sí se fue al fondo. Sí. Ahora, otra vez, ¿esto tendrá una incidencia directa sobre el resultado electoral? No. Pues hay que dudarlo, no. Por lo menos, por los antecedentes que conocemos. De acuerdo a tu experiencia y a lo que has visto, ¿qué tanto mueve la aguja un debate de esta naturaleza? Pero además, insisto, un debate tan contrastante, tan marcado, donde las encuestas como la de CNN que citas y otras dan el 2-1 a Kamala Harris. ¿Qué tanto se mueve la aguja en la preferencia electoral? Y luego, Arturo, te pediría también, que es bien importante, explicarle un poco a la audiencia para poner en contexto esto de lo que estamos hablando. Estoy conversando con Arturo Magaña Duplancher, director de Globalítica. Que esto no se traduce se traduce o no en votos, en qué medida se mueve la aguja, y en segundo lugar, recordar un poco cómo funciona el sistema electoral norteamericano, que no es quien tenga más votos gana la elección. Más votos, me refiero de la gran mayoría de los ciudadanos, pues. Es que esa es la clave, Jesús. En realidad, en encuestas como las que estamos viendo, notamos que efectivamente después de un debate como este se mueve muy poquito la aguja. Correcto. Pero por ese poquito que se mueva es muy importante, porque estamos ante una elección muy cerrada. Correcto. Entonces, a tal grado cerrada que, como decía Michelle Obama en la convención demócrata, esto se va a ganar por unos cuantos miles de votos en unos cuantos decenas de precintos, le llaman allá, o distritos electorales. Sí. Es decir, esto no está claramente cantado de un lado o del otro, porque tienes un montón de estados de Estados Unidos, bueno, no un montón, 8, claves, digamos. ¿No? Entre ellos nuestros vecinos de Arizona, hay que decirlo. Así es uno de ellos, que son los estados columpio. Sí. Que tienen una masa, digamos, de votantes republicanos fijos, casi igual que la masa de votantes demócratas fijos. Y por tanto, unos cuantos en medio pueden ser el fiel de la balanza, decidir de un lado o del otro.
El sistema electoral en Estados Unidos es muy complicado, pero basta con decir que es el único en el planeta entero que plantea una elección a través de un órgano distinto y que es el colegio electoral. Es decir, es una votación indirecta. La gente no va y vota directamente por el candidato presidencial, sino por los miembros del colegio electoral que a su vez están candidateados por el partido. Por lo tanto, pues la expectativa es básicamente votar por los integrantes del Partido Republicano que van a ir al colegio electoral y entonces ellos elegirán al presidente. ¿Qué quiere decir esto? Que puede darse perfectamente el caso, y se ha dado unas 5 o 6 veces en la historia de Estados Unidos, la más reciente justo con Donald Trump, en 2016 y Hillary Clinton, donde un candidato gana la mayoría de votos, pero no gana la mayoría de integrantes del colegio electoral. Hay estados en donde, casi todos los estados, la regla es the winner takes it all. No hay representación proporcional. Es decir, el que ganó el número de integrantes del colegio electoral, pues el que ganó la mayoría de integrantes del colegio electoral se los lleva a todos. Es decir, tanto, a ver, Arturo, si te entendí. En un distrito, un candidato puede tener muchos votos ciudadanos, pero no ganar el colegio electoral. Totalmente. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo le explicamos a la audiencia eso? ¿A qué se debe ese fenómeno? Es que fíjate, Estados Unidos es el primer invento de confederación de estados, ¿no? Correcto. Entonces, lo que tiene el peso es el estado. Correcto. Es decir, la gente en California tiene sus 54 integrantes del colegio electoral porque es el mismo número de representantes que tiene ante el Congreso. No, ya. Entonces, en la votación global del Estado, la mayoría de votos hacia miembros del colegio electoral republicano, pues son los que terminan llevándose los 52. Eso para mucha gente está mal, porque todos los votos hacia los demócratas se tiran a la basura. No hay representación proporcional. Y luego el problema mayor es que hay unos votos que pesan más y otros que pesan menos. Se supone que eso tiene algún reflejo demográfico, pero es muy difícil garantizarlo. Y por lo tanto, pues ahora en este momento estamos viendo encuestas que están haciendo el tratamiento de Estados Unidos como si fuera cualquier país en donde la elección es directa. Es correcto. Pero eso es un peligro, porque el tema es ver efectivamente en los distritos donde se eligen integrantes del colegio electoral cómo son las cosas, y ahí están muy pegados. Por mucho que tú veas luego las encuestas de Siena y el New York Times que dice Harris le saca 2 puntos a Trump a nivel nacional, eso no importa. Lo que importa es ver en cada estado cómo van. Muchos analistas dicen, en Estados Unidos no hay una elección presidencial, hay elecciones por estado. Sí, claro. Hay un montón de elecciones estatales y la suma de esos supone ver pues quién gana la elección. Bueno, no nos vaya a pasar, Jesús, no nos vaya a pasar como ya nos pasó no hace mucho tiempo, en 2016, ¿no? Sí. Hillary Clinton ganó el voto popular. Abrumadoramente. Si hubiera sido México, se hubiera ganado con una distancia suficiente para que nadie dijera nada. Corrígeme si con Al Gore no pasó algo similar. Sí, exactamente. ¿También? Incluso más dramático con Al Gore y Bush hijo. Correcto. Porque todavía por un número menor de votos en el colegio electoral. Pues esa es la realidad en Estados Unidos, ¿no? Oye, Arturo, a ver, tocas un punto que me parece medular, que es el que tiene que ver con la medición de las encuestas, que luego son retomadas pues por la opinión publicada y se desdoblan, y ahí la opinión pública empieza a consumir eso. Las encuestas, ¿qué miden? Miden la cantidad de gente que vio estos 90 minutos de debate y sobre eso opinó, o el diseño de la encuesta está en función de los colegios electorales. O dicho de otro modo, ¿hay encuestas o hay alguna manera
¿hay algún antecedente que tengas registrado donde hay encuestas que lleguen a ese grado de decir, a lo mejor te estoy preguntando una locura, ¿no? Y si es así, con toda confianza me lo puedes decir. ¿Hay formas de medir el comportamiento de los colegios electorales previo a la elección? Sí, sí hay forma, Jesús, y es una prestigiadísima firma que publica en todos los medios en Estados Unidos y que tiene detrás a un gran científico. Ajá. Y se llama 538. Ok. Y esta por muchos años ha dado las mejores pronósticos por estado y tratando de medir ese impacto relacionado con quién puede llevarse la mayoría de los integrantes del colegio electoral. El New York Times hace su esfuerzo, pero la verdad es que le gana el tema de hacer un promedio de encuestas nacionales, un poll of polls, un oráculos, digamos, como lo conocemos en México. Y entonces ahí, pues, lo único que tiene es una gráfica, como la que publican hoy justamente, en donde Harris tiene el 49% y Trump tiene el 46%. Uh-huh. Pero ya si nos vamos a los datos duros, tú lo decías, en 2006, estamos hablando de que el 46% del voto popular lo tuvo Trump, por lo tanto perdió, sí, pero consiguió el 55% del colegio electoral. No es fácil de entender eso para el común de los mortales, Arturo, ¿eh? Pues no, porque imagínate, es casi una aberración democrática. Steven Levitsky, que es que tanto fustigan la izquierda en el planeta entero, lo ha dicho. Sí. Estados Unidos no es un país democrático. Correcto. Tiene un vestigio del siglo XIX a nivel electoral, de la época del esclavismo, en donde los estados, digamos, ¿qué te diré? Los estados rurales tienen un mayor peso, están sobrerepresentados en la elección estadounidense. Y eso tiene muchísimas raíces históricas y hasta el presente es la realidad. El problema que tenemos ahorita con la identidad de los partidos es que ya está muy claro, ¿no? Uh-huh. Es decir, el partido republicano es el partido rural, el partido demócrata es el de las grandes ciudades, por tanto le va a costar mucho más trabajo al partido demócrata conseguir, digamos, compensar la sobrerepresentación que tiene el republicano en los grandes estados rurales, donde además, pues este tipo de cosas como los debates no impactan demasiado, sino que ya están más o menos configuradas las preferencias electorales. El tema del colegio, muchos han querido modificarlo, pero tú sabes lo difícil que es hacer una reforma constitucional. Uh-huh. No es como la reforma judicial en México. Aquí no. Oye, que pidan la asesoría para acá. Sí. Aquí es cambiar la constitución aquí, bueno, aquí todos los días. Allá. Sí. Oye, Arturo, a ver, me llama mucho la atención cómo empiezas tú el diálogo, tus aportaciones esta mañana. Estoy platicando con Arturo Magaña Duplancher, para quien se va sumando, es director de Globalítica, es internacionalista. Me dices, era muy importante este debate, me dices, para Kamala Harris, porque se convertía en una plataforma para darse a conocer. Y lo primero que brinca es, ¿cómo es posible que una vicepresidenta de Estados Unidos, que tiene ya casi 4 años en el cargo, espere un debate para darse a conocer? ¿Cómo explicamos este bajo perfil de Kamala Harris? En un minuto para irnos a corte. Pues mira, Jesús, hay una serie que se llama VP en HBO. Ajá. Y te explica perfectamente cómo el cargo de vicepresidente es quizá el más ingrato de la política estadounidense. No existe. Es muy poco relevante. Tiene atribuciones simbólicas protocolarias de representación, pero no gobierna. Y por lo tanto, pues la gente la ve con una lejanía, como ve la lejanía de todos los expresidentes. Tú dime si los americanos son capaces de recordar más de 3, 4 ex vicepresidentes. No. La verdad, no. Y luego, pues el pobre que eligen de fórmula para vicepresidente, pues
lo único que hace es un poco trabajar para que el presidente tome las decisiones adecuadas, pero en México, eso no en se México ve. decimos un poco poner el lomo, ¿no? Totalmente, y además eso no se ve. Eso Así está es. por adentro de los Sí. pasillos de Washington Sí, y sí, está sí. ahí. Ahora, también es cierto, no importa si nos cae bien o mal Donald Trump. La verdad es que Kamala Harris hizo muy buen debate, Sí, pero su gestión como vicepresidente tampoco fue brillante, claro, que digamos. claro. No es un misterio, ¿no? Ni Sí, claro. es algo que no se conozca. Oye, fíjate que tengo que hacer la pausa. Me gustaría, si tienes tiempo, claro, regresar unos 5 minutitos contigo para platicar. Hablábamos hace 8 días de una realidad en Venezuela y en cuestión de horas se nos cambió el cuadro con la salida de don Sí, Edmundo caray. González. ¿Te parece? ¿Tienes Feliz tiempo? de la vida, feliz de la vida. Arturo, decíamos antes de ir a la pausa que hace 8 días teníamos una radiografía de Venezuela que tengo la impresión de que con la salida del señor González de allí, y esto ya cambió radicalmente y al parecer se queda doña María Corina echando cuetazos ahí en las calles de Venezuela. Él ya está en España, esta semana salió un video caminando por los jardines, entiendo que es de la Casa de Gobierno de don Pedro Sánchez, o estoy mal. Sí, es correcto, Jesús, allá anda paseando. Tiene 75 años, es Sí. un abuelito muy afable. Y entonces, bueno, pues cuando lo ve uno caminar por los jardines, dice, mira, qué bien la vida del jubilado. Claro. Aspiracional. Y efectivamente, ¿no? Porque pues el gran atractivo que tenía el personaje era que no era este líder combativo, sí, radical, que genera una devoción así casi religiosa sí, y un entusiasmo masivo como María Corina Machado, sino que Edmundo González era este abuelito que pues, prometía tranquilidad, paz, etcétera, y que además era la garantía para muchos opositores de que Maduro se viera atraído a dejar el poder, negociando con él pues cualquier clase de acuerdos de impunidad para que la cosa fuera tranquila y hubiera una transición pactada, quizá gradual, no violenta, etcétera, cosa imposible de hacer con María Corina Machado, ¿no? Y ahora lo que sucede es que, pues primero todos se deprimieron, porque dijeron, caray, la oposición ahora sí se quedó sin esa posibilidad de garantizar la transición pacífica y pues que Maduro esté de acuerdo. Bueno, pues sí, pero por otro lado lo que está haciendo este abuelito jubilado es generar más y más rechazo entre la comunidad internacional a lo que pasó en Venezuela. Y en una de esas le sale bien la jugada. Mira. Y consigue ir a la segunda etapa, que es, digamos, vamos a elevar las sanciones de todo tipo, diplomáticas, comerciales, de intercambios, de visas, de lo que tú quieras con Venezuela. Y entonces, pues, la crisis en este momento diplomática entre España y Venezuela está altísima. Justo porque, claro, Maduro dijo, ¿cómo reciben a ese traidor? Y España respondió muy poco amigablemente, ¿eh? Y lo que está haciendo este hombre es tratando de convencer a todos de que España debe reconocer, no debe reconocer a Maduro como gobernante. Y esto es muy importante en un país como España, a quien la Unión Europea le delega esas decisiones con países latinoamericanos. Pero además también es importante con Estados Unidos, que es con quien se está coordinando para una nueva ronda de sanciones tremendas. Entonces, a ver, de los Jingle Bells de la semana pasada a la amarga Navidad de hoy, Sí. Por citar la canción de José Alfredo Jiménez. Nada más. Porque pues la verdad es que en este momento ya preocupa más lo que puede significar que la comunidad internacional le dé la espalda definitivamente a Maduro, de lo que podría pasar en el escenario político interno en Venezuela, donde ya la represión ya llegó a un nivel muy grande. Yo no había escuchado al Papa Francisco hablar de Venezuela como dictadura, ¿eh? Es correcto. Esto acaba de pasar ahorita. Esta semana, sí. Es semana. Sí. Yo tampoco sabía que Estados Unidos estaba preparando este nivel de sanciones, que deja muy detrás toda esta etapa, digamos, de pragmatismo, en donde decía, bueno, primero el petróleo, luego la defensa de la democracia.
Entonces a mí se me hace que en una de esas le sale el mundo no estaba tan perdido y su asilo en España podría reavivar cierta esperanza, ¿no? Por más que por otro lado, ya lo hemos dicho aquí, ¿cuál ha sido el problema eterno de la oposición venezolana? Que se divide, que se exilian, literalmente se exilian. Y que luego se exilian sus líderes. Sí. Uy, híjole, quiere decir que a esto le queda mucha cuerda. Arturo, lamentablemente el tiempo nos alcanza. Te agradezco muchísimo, como cada sábado, tu generosidad para echarle una mirada al contexto internacional. ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te podemos seguir? Muchas gracias, Jesús. Yo encantado. Ya sabes, @globalítica, @duplancher. Un gran gusto. Un fin de semana largo que quiero pensar, habrá por ahí por lo menos alguna recomendación de ópera. Sí, por favor, sobre todo para no entregarnos al espíritu patriotero que luego sí nos invade tan falsamente. Tú lo dijiste muy elegante. Yo para no escuchar gritar, ya sabes quién. Exactamente, también eso. Te agradezco mucho y te mando un abrazo. Vamos a estar pendientes de tus redes para cachar esas recomendaciones de ópera y disfrutarlas el fin de semana leyendo tranquilamente y viendo otras cosas que no sea ese espíritu patriotero que dices. Órale, un abrazo. Abrazo, gracias. Es Arturo Magaña Duplancher.